Grabar. Ok. Entonces, claro, vamos a ver después de eso del exit ticket, más sobre la forma de Jordan, como unas consecuencias de la forma de Jordan. Y después le vamos a hablar un poco de la guía que tenemos, que puse ayer en Canvas. Ya, para la guía que según uno, ya se les digo que la entrega es la fecha de la interrogación, ¿ya? O sea, que puedan resolverla hasta el último minuto, pero dado que es una guía que sirve para la interrogación, sería inútil, sería como raro que la fecha de entrega fuera después de la interrogación. Ok. Entonces acá teníamos ese exit ticket, el cual tenía una multiplicación por matriz. F es un operador que ya tengo su matriz. Se trata, cuando aplico F, de multiplicar el vector línea por columna, fila por columna con esta matriz. ¿Ya? Y decía encontrar el espacio cíclico generado por un F, por este F y por un W, perdón. O sea, encontrar era el ZFW. Ok, entonces acá voy a borrar todo esto y tengo esta matriz que considero multiplicaciones por mi matriz y el vector W. Y necesito encontrar el ZFW. Ok. Entonces, por la definición. La definición es que Z, en este caso le pongo un AW, porque F corresponde a esta matriz A. ZW serían todos los polinomios, cualquier polinomio, lo aplico a mi operador y después lo aplico a W. Px polinomio. ¿Ya? Cuando escribo esto acá significa que cuando P de X varía entre todos los polinomios, voy a obtener distintos, acá pongo P de A, o sea, P aplicado al operador, que acá es la multiplicación por A, así que escribo un A para acordarme eso. P de A es el operador que se obtiene aplicando un polinomio a la matriz A y multiplicando por W, ¿ya? Y dado que acá se trata de una multiplicación, esto es como una matriz que se obtiene aplicando potencias y combinaciones lineares de A, la multiplicación por matriz a veces no le pongo paréntesis porque es como una multiplicación fila por columna, ¿ya? Y por eso acá no escribí las paréntesis. Entonces esto es la definición del espacio cíclico generado. Y hubo gente que me preguntó cuál es la idea de este espacio cíclico. Vieron esta discusión, se la puse ahí en el Discord, pero digámosla acá rápidamente. ZA de W, la idea es que contiene todos los vectores que puedo obtener desde W y la matriz A por las operaciones de aplicar A y tomar combinaciones lineales. ¿Ya? Porque, ¿qué es un polinomio aplicado a W? Aplicado a A y multiplicado por W es una suma de coeficientes y después aplico A varias veces y multiplico por W, ¿ya?
Entonces, esto es como una vez que aplico, por ejemplo, si ahora quiero aplicar a un término de ese tipo el A, por linealidad, esto es lo mismo que cambiar el A desde acá afuera, poner acá capa más 1, me da el mismo resultado, ¿ya? Entonces, si aplico a una expresión que es de esta forma, PAW, me da un otro polinomio aplicado a W, ¿ya? Y si hago combinaciones lineales, hago la suma de dos polinomios aplicado a W, simplemente se suman sus coeficientes, ¿ya? Entonces me salen solamente ese tipo de expresiones, cubre todo lo que obtengo aplicando a o tomando combinaciones lineales, ¿ya? Entonces esto es la idea de qué es el ZAW. Una primera descripción. Ok, entonces déjenme, ¿qué voy a hacer? Duplicar esta página para poder borrar en esta versión. Voy a borrar lo que había más abajo y tener más espacio. Entonces, tomar combinaciones lineales. Y la segunda descripción es que ZAW es el espacio vectorial, el subespacio quizás, porque es un subespacio del espacio donde trabajaba el operador, en este caso R3, ¿ya? Entonces, el subespacio vectorial que es invariante por el operador. ¿Se acuerdan? Eso significaba que W es A invariante. Invariante significa que A aplicado a todo el espacio W no se sale. No se sale, está incluso en W. El subespacio vectorial A invariante más chico que contiene V, contiene W. ¿Ya? O sea, si tengo un espacio vectorial invariante que contiene W, sea si W largo es A invariante y contiene W, entonces contiene cualquier número de aplicaciones de A al W, porque es A invariante y si es que quiero que valga esta propiedad que aplicando A no me salgo, significa que cualquier potencia de A aplicada a W está contenida en el espacio, en un espacio A invariante el cual contenga W. Y además contiene, está cerrado por combinaciones lineales. Combinaciones lineales. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son las mismas propiedades que había en mi descripción 1. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que W contiene Z a W. ¿Ya? Es lo mismo que decir que W contiene Z a W. Y entonces Z a W es el más chico espacio que tiene estas propiedades, A invariante y que contiene el vector W. ¿Ya? Y entonces esa es un poco la motivación de hablar de espacios cíclicos, es que si en la clase precedente hemos visto lo siguiente, que si F es un operador, llamámoslo A en este caso, porque ya estamos hablando con un operador tipo matriz, pero podría llamarlo F y sería equivalente. Si A es un operador lineal, o no, déjeme, ya voy a llamarlo F porque tiene más sentido así. Si F es lineal, para que
haya una base tal que, perdón, acá se me aparecen cosas que necesito hacer espacio, tal que la matriz de F es por bloques diagonales. Entonces, los bloques corresponden a subespacios F invariantes. ¿Ya? Esto hemos visto en la clase precedente y se acuerdan, hemos visto conectado con la forma de Jordan. ¿Ya? Era para entender qué significa que la forma de Jordan era por bloques. Y uno había visto que si es que logré tener una forma por bloques, significa que los vectores de la base, los vectores de la base respecto a la cual estoy trabajando, que corresponden a las filas y columnas de un bloque, ¿ya? Estos vectores, había vectores de la base que corresponden a un bloque. El espacio generado por estos vectores debe ser invariante porque esto significa que acá hay ceros, ¿ya? Es el facto que hay estos bloques significa que acá arriba y abajo en la misma columna hay ceros, así que significa que las imágenes de los vectores que corresponden a estas coordenadas deben tener solo sus imágenes por el operador, solo tienen las mismas coordenadas, no cero, así que viven en el espacio generado por estos vectores mismos, ¿ya? Entonces, si acá esto corresponde a un espacio W generado por vectores correspondientes a estas coordenadas. ¿Qué significa vectores correspondientes a estas coordenadas? Que si tengo la coordenada 4, 5, 6, tomo los vectores número 4, 5, 6 de mi base que había fijado. Es invariante. Es F invariante. ¿Ya? Y entonces por esto es útil mirar espacios F invariantes. Esta es la importancia del concepto de F invarianza. ¿Ya? Debido a querer simplificar mi matriz que salga por bloques diagonales y como separar unas coordenadas correspondientes a un subespacio, separarla que no interactúa mucho con las coordenadas de los otros, las coordenadas restantes. Ok, entonces esto era un poco más sobre el espacio cíclico y su interpretación. Y en este caso en particular, uno para tener un espacio cíclico, entonces vamos a la solución del exit ticket. Nosotros teníamos cómo encontrar Z que corresponde al operador de multiplicación por A de un vector W, que acá era 1, 1, 1, ¿ya? Pero en un vector W, que es lo importante es que esto era un subespacio de R3, ¿ya? Porque A era una multiplicación, tenía una multiplicación por matriz de R3 y un vector W que era el vector con solo unos, pero era un vector, todo vivía en R3. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Bueno, yo sé que un espacio cíclico debe contener W.
Después debe contener A aplicado a W. Estos son todos elementos que deben sí o sí estar en este espacio. A al cuadrado debe estar y así siguiendo. ¿Ya? Cualquier potencia debe estar en ZA de W. ¿Ya? Cualquier potencia de A que yo aplique. Y después sus combinaciones lineales también. Pero seguramente, dado que existen todos estos y sus combinaciones lineales, entonces hay una base formada por A a la capa W con capa algún elemento de 0, 1, 2, así siguiendo. ¿Ya? Donde cuando pongo potencia 0 corresponde a esto, que no aparecen aplicaciones de A. Entonces el capa igual a 0 correspondía a simplemente la identidad. Hay una base formada por esto, pero uno observa que si esta base es una base de un subespacio de R3 y tiene a lo más 3 elementos. ¿Ya? Entonces, podría tomar W y después tomar otros 2 elementos de esta, que son del tipo A a la capa W. Y por ejemplo, ¿qué pasa si intento considerar W y AW? ¿Ya? Podría ser que estos son los 2 elementos o puede ser que AW es un múltiplo de W. Si son dependientes, esto significa que AW es un múltiplo de W, así que W es un autovector. Entonces, cuando aplico A a la capa W, esto es lambda a la capa W. ¿Se acuerdan? Si aplico un polinomio a la matriz, tomo un autovector de la matriz inicial y veo el polinomio aplicado a la matriz que hace, nada, toma el autovector, aplico el polinomio y multiplico por W, ¿ya? Entonces, si vale esto, entonces cualquier A a la capa W es un múltiplo de W. ¿Ya? Entonces ya el caso de que si los primeros 2 eran dependientes, significa que el espacio ZAW es de dimensión 1. Entonces, ZAW sería el span de W nomás. Esto es el primer caso. Y ahora voy a, déjenme un momento, cambiar el tamaño de la página. Ya. Este es el primer caso, ¿ya? Y si W, A, W son independientes, entonces el ZAW tiene dimensión al menos 2, porque tiene 2 vectores independientes. Y en este caso, de nuevo hay 2 alternativas. Si W, AW y al cuadrado W son dependientes, entonces lo que pasa es que cada vez que tengo A al cuadrado W, esto es un coeficiente multiplicado por W más un otro coeficiente multiplicado por AW. Esto es porque es dependiente, significa que se expresa como combinación lineal de los otros. Y entonces, si miro A la capa W con capa mayor que 2, entonces esto puede escribirlo como A a la capa menos 2 que multiplica al cuadrado W, ¿ya? Porque dividí los capa factores de acá en capa menos 2 de acá y 2 por allá. Y esto es igual a la capa menos 2 que multiplica, aplico esta
relación de acá, ¿ya? Entonces esto es igual a capa menos 2 que multiplica por C1W más C2AW. Y acá puedo ocupar la linealidad y me da, acá lo hago al tiro, es C1A capa menos 2W más, y acá tengo C2A a la capa menos 1W, ¿ya? Y entonces bajo el grado, ¿ya? O sea, bajo la potencia, acá tenía potencia capa, sigue que acá se puede expresar con potencia más bajas que capa del W, ¿ya? Entonces, cada vez que tengo una potencia más larga que 2, puedo bajar esta potencia, ¿ya? Incluso si hay la potencia igual a 2, porque es el caso inicial. Entonces, cualquier potencia, si tengo un polinomio cualquiera de W, se puede bajar aplicando esta relación. Cada vez que tengo al menos 2 potencias de A, la reemplazo con potencia más baja de A y cada vez bajo el grado. Entonces, acá debo, estoy haciendo infinito, dimensión infinita de la pizarrita para poder continuar. Entonces, en este caso, lo que vale es que ZAW es igual a simplemente el span de el W y el AW, porque cualquier otro polinomio, sus coeficientes de grado mayor o igual a 2, los puedo reducir de grado hasta llegar a que no puedo reducirlo más, o sea que son de grado 1 o 0, ¿ya? O sea, cualquier cualquier polinomio se expresa como combinación lineal de W y AW. Y la otra alternativa era si W, AW y A al cuadrado W son independientes, entonces ZAW es igual a todo el espacio R3. ¿Ya? Porque son 3 vectores independientes, ese tiene dimensión 3 y no puede ser otra cosa que todo el espacio, ¿ya? Entonces uno procedía así, ¿ya? Y entonces, si bueno, uno calculaba y no sé cuánto era, no hice el cálculo, cuánto valían estos 3 elementos, pero siempre las primeras potencias forman una base, ¿ya? Las primeras 0, 1, 2 hasta capa menos 1 forman una base de mi espacio ZA que tendrá dimensión capa. En este caso, podría ser o que es suficiente solo el W, en el cual caso era un autovector, o que eran suficientes W y AW, o los 3. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso era la cosa de la descripción del exit ticket, ya para entrar en detalles, porque me di cuenta que varios tuvieron problemas, así que pasamos tiempo para trabajar sobre eso. ¿Ok? Y entonces, terminado eso del exit ticket, ¿ya? Ya que ya lo describí, ahora vamos a trabajar con la forma de Jordan, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan la forma de Jordan? Hemos visto que sobre C siempre existe, ¿ya? Algo que se puede resumir así, o sea que cualquier operador lineal sobre un espacio vectorial complejo tiene su forma de Jordan, que es una matriz, hay una base en la cual el operador tiene esta matriz y la matriz tiene bloques diagonales de esta forma, JM lambda, donde M representa la dimensión. Entonces, este bloque es una matriz de dimensión M por M. Claramente, el M será más chico que la dimensión del espacio. Ya el M es un número más pequeño que la dimensión del espacio. Después, en su diagonal tiene lambdas. El J en su diagonal tiene lambda. Sobre la diagonal tiene solo unos.
y los otros entradas son ceros, ¿ya? Y su dimensión es m. ¿Okay? Entonces, JM lambda, ya m y lambda son bastantes saber m y saber lambda ya me determina completamente cuál es esta matriz, ¿ya? Y el teorema de Jordan dice que existe esta descomposición. Y vamos a mirar unas preguntas, ¿ya? Ahora la leo y después vamos a verla una por una. La primera es, ¿cuáles son los valores lambda posibles? Segunda es, para los bloques de Jordan, ¿ya? O sea, estos bloques de Jordan de un operador, ¿cuáles serán los lambda que aparecen en estos bloques? Y ahora, si tengo un lambda dado, ¿cuánto vale la suma de las dimensiones llamadas m de los bloques llamados JM lambda cuando fijo lambda? ¿Ya? Si fijo el lambda, de todos los bloques que tiene ese lambda, quizás hay más. ¿Y cuánto es la suma de todos estos m's, de todas sus dimensiones? La tercera pregunta es, ¿cómo determinar el polinomio mínimo si conozco la forma de Jordan de un operador? ¿Qué tiene que ver el polinomio mínimo con la forma de Jordan? ¿Ya? Y la última pregunta era, ¿cómo puedo determinar el número de bloques de una dada forma? ¿Ya? Si fijo m y lambda, ¿cómo puedo determinar este número de bloques en términos del solo f, de la solo f sin hablar de bases, independiente de elegir bases? ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan intrínseca o independiente de las bases y de las coordenadas que yo fije la información contenida en la forma de Jordan? ¿Ya? Entonces, estas son las preguntas que vamos a ver y creo que si no vamos a tener tiempo, será para sucesivamente, pero el 20 de septiembre vamos a discutir problemas de la guía para la I1. ¿Ya? Bueno, ustedes van a ver que la guía tiene unos problemas un poco originales y vamos a tener herramientas para entender bien cómo funciona. Ok, entonces partamos y entramos en detalle de estas preguntas. Ok, ¿cuáles son los lambdas posibles? Ya, estos no me... Entonces, ¿se acuerdan? Si A es en forma triangular, entonces en su diagonal hay sus autovectores. Autovalores. Si tengo una matriz en forma triangular, en la diagonal de esta matriz hay sus autovalores porque el polinomio característico es igual a un determinante de A menos X por identidad. Y si acá tengo una matriz triangular, ¿ya? Si la suma de dos matrices triangulares es una matriz triangular, o la diferencia en este caso. Esta es diagonal, el A es triangular, así que es una matriz triangular. Y el determinante de una matriz triangular es igual al producto de las entradas diagonales. ¿Ya? De A menos XY. ¿Ya? Entonces es igual a A11 menos X, A22 menos X, a n menos x. Entonces, y por el otro lado, el PA es igual a lambda 1 menos x
el producto de todos los autovalores repetidos, posiblemente. Lambda 1, lambda n son los autovalores de A. ¿Ya? Entonces, dado que estas dos polinomios son iguales, significa que los A y I son los autovalores repetidos según multiplicidad algébrica. La multiplicidad algébrica es cuántas veces aparece el factor correspondiente a ese autovalor en el polinomio característico. Ok, entonces las entradas diagonales, los lambdas, cuando miro la forma en bloque de Jordan, acá tengo mis bloques, cada uno tiene un valor de lambda y unos arriba. Pero en práctica, en la diagonal de mi matriz, tengo las mismas cosas que aparecen en la notación esta, JM lambda. Los lambdas deben ser autovalores de F, ¿ya? O que es lo mismo que autovalores de la matriz correspondiente. ¿Ya? Son la misma cosa. Entonces, la respuesta, lambda son autovalores de F o de A, que es la misma cosa porque los autovalores no dependen de la base en la cual miro el operador. El cambio de base reservan los operadores. ¿Ya? Ok. Entonces ahora ya estamos con la pregunta 1 y voy a la pregunta 2. Ahí, ya. Entonces eso lo voy a... ¿Cuánto vale la suma de las dimensiones de los bloques? Eso ya pueden contestarlo ustedes. Ya, de nuevo, acá hago un ejemplo. Hagamos un ejemplo de una matriz que ya está en forma de Jordan, que tiene, no sé, un bloque de dimensión 3 y dos bloques de dimensión 2. Y acá tiene autovalor lambda 1. Acá de nuevo lambda 1. Y acá lambda 2. Tiene esta matriz y arriba tienen unos, ¿ya? 1, 1. Esto tiene 1 y esto tiene 1. Y los otros entradas son 0. ¿Ya? Entonces, esto también puedo escribirlo como J3, lambda 1, J2, siempre lambda 1, y J2, lambda 2. ¿Ya? Entonces, la pregunta dice, por ejemplo, en general, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo puedo calcular la suma de estos, de las dimensiones? ¿Ya? Dimensión, podría llamar la dimensión total, o sea, la suma de dimensiones de los bloques con autovalor lambda 1. ¿Ya? Es igual a 5 en este caso. ¿Ya? Y en cada bloque, esto es la definición de un bloque de Jordan, ya como decía, es determinada por su dimensión. Saber qué es J3 lambda 1, ya necesito saber solo lambda 1 y 3, dos informaciones. Y ahí sé la dimensión y sé todo lo que tiene en su diagonal. ¿Ya? En la diagonal tiene exactamente repetida la misma cosa. El lambda 1, lambda 1, lambda 1 en toda su diagonal. Y entonces, y acá se dan cuenta
que dado que por la respuesta precedente, otra consecuencia, dado que esta es una matriz triangular, acá, por ejemplo, lambda 1 se repite en la diagonal según su multiplicidad algébrica. ¿Ya? Según su multiplicidad algébrica. ¿Ya? Entonces, en general, también esto es lo que pasa. En general, la suma de los m, o sea, las dimensiones de todos los bloques de Jordan con autovalor, no sé, llamámoslos lambda, es la multiplicidad algébrica, o sea, la multiplicidad, cuántas veces hay esta raíz en el polinomio característico de lambda. Eso era la multiplicidad algébrica. Esa es la respuesta de eso, ¿ya? Sí, de nuevo, basado en lo que conocemos sobre los autovalores de matrices triangulares. Y en este caso, son matrices triangulares muy particulares que tienen una forma más controlada, más como predecible, ¿ya? Ya. Entonces, sabemos que los bloques de Jordan solo tienen lambda, que es un autovalor del operador, y cuántas veces, cuál es la suma de las dimensiones de un bloque para un dado lambda. Esto es simplemente la multiplicidad algébrica, ¿ya? De este autovalor. Y esto vale para cada autovalor, ¿ya? Entonces acá tenía dos bloques, esto y esto, con el mismo autovalor. Sé que la multiplicidad algébrica de lambda 1 es 5, porque es 2 más 3. Para el lambda 2, su multiplicidad algébrica es 2. ¿Ok? Y lambda 1 y lambda 2 son todos y solos, son exactamente todos los autovalores del operador que estoy trabajando en forma de Jordan, en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, continuamos. Acá van, eso ya lo hemos visto. ¿Cómo determinar el polinomio mínimo de f? Si conozco su forma de Jordan. Quizás empezamos de nuevo con un ejemplo. ¿Ya? O sea, acordámonos la definición. El polinomio mínimo, el polinomio f le ponía abajo, mínimo arriba, es el polinomio de grado más bajo posible, tal que se anula en f, o sea, tal que p f min, si lo aplico al f me da 0. ¿Ya? Entonces sabemos que p f min de x es un factor, ¿ya? O sea, más fácil. El polinomio mínimo es su múltiplo. El polinomio característico. Eso es la notación para el polinomio característico. Múltiplo del polinomio mínimo. ¿Se acuerdan? Hemos visto ese ejemplo con esta matriz que en efecto ahora se dan cuenta era un bloque de Jordan. ¿Ya? Tenía esto y acá tenía el polinomio mínimo era igual al polinomio característico. Y después tenía esta otra que era la matriz diagonal nomás, donde el polinomio característico era
2 menos x a la 3 y el polinomio mínimo, ponemos el mínimo arriba, era x menos 2, ¿ya? O sea, era de grado estrictamente inferior, ¿ya? Y entonces lo que vale es la respuesta el polinomio mínimo, ¿qué es? Del operador f. Es el producto, acá escribo el producto así, con índices entre 1 y kappa, de x menos lambda j a la m'j, ¿ya? Donde lambda 1, lambda kappa son nada más que los autovalores de f, los autovalores distintos. No, ahora evito las repeticiones y por esto son kappa y no son igual a la dimensión n, ¿ya? Distintos de f. Y mj' es la dimensión máxima, la más larga dimensión de un bloque de los bloques, ¿ya? De Jordan con autovalor lambda j, ¿ya? Entonces, para cada lambda j, miro todos los bloques de Jordan correspondientes y veo cuál es el más largo, ¿ya? Y la dimensión del más largo es ese m'j, ¿ya? Ejemplo. Tomamos el ejemplo de antes. Lo vamos a escribir en detalle, así, en forma extensa. Acá tenía lambda 1, o démosle números. Entonces esto sería 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Solo para decir. 1, 1. Acá arriba le pongo 1 arriba de la diagonal. Es lo mismo que lo podría escribir así. J3, dimensión, autovalor 2. Después tengo el otro de dimensión 2 y el autovalor por casualidad es un entero y es 2. Y el último tiene dimensión 2 y tiene autovalor 3. ¿Ok? Entonces el polinomio mínimo, esto sería el f, tiene esta matriz y el polinomio mínimo de f, ¿a qué es igual? El primer autovalor es x menos el primer autovalor a una potencia multiplicado por x menos el otro autovalor, 3, a la otra potencia. ¿Y esta potencia cuál es? Miro todos los bloques que serían 2. Esto y esto son bloques que tienen autovalor 2 en su diagonal. ¿Cuáles las dimensiones? Son una de dimensión 3, el otro de dimensión 2. Entonces la dimensión máxima es 3. ¿Ya? Entonces el 3 es la máxima dimensión de estos dos bloques. ¿Ya? Entonces estoy mirando este numerito. Acá hay un 3, acá hay un 2. El más largo es el 3, así que pongo 3. El otro autovalor tiene un solo bloque de dimensión 2, así que esto es 2. ¿Ya? Esto es el ejemplo de lo que estoy diciendo en mi respuesta. ¿Ya? De todos los bloques para cada autovalor, miro el bloque de dimensión máxima y esto es la multiplicidad de este autovalor en el polinomio mínimo. ¿Ya? Por otro lado, el polinomio característico, en este caso, ¿qué era? Era como escrito al contrario en el polinomio característico, 2 menos x a la 5 por 3 menos x a la 2. ¿Ya? Porque acá simplemente miro cuántas veces aparece el 2, 5 veces. ¿Y cuántas veces aparece el 3? Solo 2. ¿Ya? Entonces se dan cuenta la relación, ahora explicada la relación entre el polinomio característico y el polinomio mínimo. Si tengo la forma de Jordan, puede que haya muchos bloquitos chicos con el mismo autovalor y en este caso
es muy chica la dimensión, la potencia de ese término. Acá, el término de acá tiene potencia 3 más chica que 5, porque acá no es que tenía un único bloque largo de Jordan de dimensión 5, sino que tenía dos bloques, uno de dimensión más chica. Por eso puede ser más chico el grado del polinomio mínimo, porque hay más bloques chicos. ¿Ya? El otro ejemplo es que si f es diagonalizable, todos los bloques tienen dimensión 1, ¿ya? Dimensión mj' es igual a 1. No, dimensión 1, m igual 1. Entonces, el polinomio mínimo tiene solo factores, solo la potencia 1 acá. Es el caso más fácil. X menos lambda 1, producto hasta X menos lambda kappa, con lambda 1, lambda kappa, autovalores distintos. De f. ¿Okay? Entonces el polinomio mínimo para operadores diagonalizables es muy sencillo, no tiene ninguna potencia. Es como el polinomio característico. El polinomio característico en este caso será algo así de este tipo. X menos lambda 1, y acá pongo la multiplicidad algébrica, X menos lambda kappa, y acá pongo su multiplicidad algébrica. ¿Ya? ¿Cuántas veces se repite ese autovalor? Y acá la suma de M1 más M2 y más M kappa es igual a la dimensión del espacio, N. ¿Ya? Eso es el polinomio característico. Y el polinomio mínimo, borro todas las potencias, si es que ya sé que es diagonalizable. ¿Ya? Entonces es como fácil deducirlo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Le he dicho la respuesta. ¿Ya? La respuesta es que miro cuál es el bloque más chico. Y la idea de eso, vamos en un ejemplo de qué pasa si acá de nuevo mi ejemplo donde acá tenía la misma matriz que antes, en la misma forma de Jordan que antes. ¿No? Acá pongo 1, acá le pongo un 1, acá le pongo 1, 1, para que tenga como bloques los de antes. Y ahora, ¿qué pasa si hago acá tengo el polinomio, un polinomio de esta forma, ¿ya? X menos 2 a una potencia, ponemos una potencia A, X menos 3 a la potencia B, ¿ya? Y la pregunta es, aplicado en f, es 0, ¿ya? Eso es la pregunta que uno contesta cuando quiere encontrar el polinomio mínimo. ¿Y cuál es el grado más chico que puedo tener? ¿Ya? Entonces, para verificar, experimentar, ¿ya? Uno lo aplica al polinomio mínimo, al f. ¿Ya? Entonces, acá tengo P bueno, lo aplico a esta matriz A, P aplicado a la matriz A, que me representa lo que pasa cuando lo aplico al operador, ya que la matriz representa el operador. Entonces es equivalente a hacer eso, P aplicado al A, donde esto es A. Me daría A menos 2 veces la identidad a una potencia, A menos 3 veces la identidad por la otra potencia, a la otra potencia. Y A menos 2 veces la identidad, ¿qué es? Es esta matriz de acá. Tiene ceros y después tiene un otro número.
En este caso me da 1. Y arriba de en mis bloques sale siempre 1 arriba de la diagonal. ¿Ok? Esto es A menos 2 veces la identidad. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando hago A menos 2 veces la identidad a la potencia A? Esto es lo mismo, dado que estos bloques son independientes, cada uno es... los espacios correspondientes son en suma directa y son espacios invariantes. Lo que me sale es que acá tengo el bloque, el primer bloque G32 menos 2 veces la identidad a la potencia A, G22 menos 2 veces la identidad a la potencia A, y el último era G23 menos 2 veces la identidad a la potencia A. ¿Ya? Entonces, cuando hago una potencia de una matriz por bloques, me da la matriz con bloques elevados a estas potencias. ¿Ya? Y entonces la pregunta es, ¿qué es este G2 menos 2 veces la identidad a la potencia? ¿Qué es este, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué es? Esto es una cosa muy fácil, ¿ya? Que es el siguiente. Esto es esta cosa que tiene 0, 0, 1. ¿Ya? Y entonces cuando aplico una potencia, entonces esto es nilpotente. ¿Se fijan? Nilpotente. Porque es triangular con ceros en la diagonal. Hemos visto que acá entra la motivación de haber introducido matrices nilpotentes. Aparte que era más fácil para empezar. Pero esta es una matriz nilpotente. ¿Ya? Y dado que es 3 por 3, esta me da que una matriz 3 por 3, ¿se acuerdan? Una matriz nilpotente, si tiene dimensión es igual a m, entonces la matriz a la potencia m se anula. ¿Ya? Nilpotente, o si A es nilpotente de dimensión m, entonces A a la m era igual a 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Eso era una consecuencia de tener estas cadenas de subespacios, ¿ya? Que cada espacio, el primero era de dimensión m, el segundo de dimensión m-1, así siguiendo v1 que lo envía en 0, y cada vez aplicar el operador me bajaba de 1, ¿ya? Entonces, en total, para bajar cualquier vector, enviarlo en 0, era suficiente aplicar un número de veces igual a la dimensión esta matriz, ¿ya? Y entonces es nilpotente, y entonces sé que J3, 2 menos 2i a la potencia igual a su dimensión, 3 es igual a 0. ¿Ya? Y se acuerdan, hemos visto un ejemplo con exactamente matrices de ese tipo y sabemos que 3 es el número más chico que permite anularla. ¿Ya? Entonces el 3 de acá es lo mismo 3 de acá. ¿Ya? Y por esto se anula. ¿Ya? Y esto me da J2, 2 menos el mismo número 2 a la potencia 2 es igual a 0. Esto porque tiene dos veces, tiene dimensión 2. ¿Ya? Entonces, A menos 2 veces la identidad. Si lo pongo a la potencia 3, esto tiene dos bloques 0, 0, y después el último tiene, acá tengo 1, 1, esto no se anula, tiene un bloque no nulo. ¿Ok? Pero A menos 2 veces a la potencia 3
tiene toda esta dos bloques 0 y después un bloque 2 por 2, que no quiero calcularlo, ¿ya? Y de la misma forma, A menos 3 veces la identidad, si lo pongo a la potencia 2, que acá, ¿se acuerdan? En en A tenía un bloque de la forma J de dimensión 2 con autovalor 3, ¿ya? Y entonces si calculo esto, pongo la dimensión del bloque como exponente y el autovalor como lo que le subtraigo. Acá me da un bloque 3 por 3, me da un bloque 2 por 2 y acá me da 0. El rol de esta parte es anular este otro pedazo. Entonces, A menos 2i a la 3 por A menos 3i a la 2 sería el producto de estas dos cosas, ¿ya? De estas dos matrices. Acá un bloque de ceros, acá un bloque de ceros, acá un bloque 2 por 2 y acá un bloque de bloques de la misma dimensión y el último es 0, ¿ya? Y lo que vale, facto o hecho, un hecho, es que si tomo dos matrices por bloques y hago el producto, es suficiente hacer el producto de los bloques. ¿Ya? Si acá tengo bloque 1, o llamámoslo, esta es la matriz A, tengo A1, A2 y así siguiendo. Acá tengo los mismos bloques B1, B2 y así siguiendo. Entonces el producto de estas no es nada más que A1, B1, bloque, A2, B2 y así siguiendo. ¿Ya? Entonces, en este caso, me da que 0 por algo me da 0. 0 por algo, de nuevo, este producto del segundo bloque me da 0 y el producto del tercer bloque me da 0. ¿Ya? Y por esto se anula. ¿Ya? Entonces, el principio es este. Es que primero, si acá tengo un autovalor igual al autovalor del bloque, entonces se me anuló lo que tenía en la diagonal y me da una matriz nilpotente de la dimensión del bloque. Esta matriz nilpotente se anula si la elevo a la dimensión del bloque mismo. Entonces, si elevo esto a la dimensión del máximo bloque, eso se anula el máximo bloque y además es más fácil anula los precedentes, porque para los precedentes será suficiente una potencia más baja. ¿Ya? Acá si tengo este J3, lo debo elevar a la 3. Y cuando subtraí la misma dos veces la identidad al otro, servía una potencia más baja. ¿ya? Entonces, en el final es la potencia más larga que gobierna el comportamiento de anularse o no de los bloques de un dado autovalor. Y después, dado que el producto de matrices por bloques es la matriz con bloques productos, si hay un factor que anula cada tipo de bloque, en el final el producto se anula completamente. En este caso había estos bloques que se anulaban porque uno de ellos era 0. Acá de nuevo el bloque a la izquierda era 0 y acá el bloque a la derecha era 0. ¿ya? Y esto correspondía, esta matriz correspondía a subtraer dos veces identidad, o sea, uno de los autovalores. Y esto correspondía a subtraer 3 veces la identidad, el segundo autovalor que era 3 en este caso. ¿ya? Entonces, esta es la idea de, para la segunda pregunta, para la tercera pregunta. Y ya acá voy a terminar. Entonces, la última pregunta no la voy a... no era tan importante y no voy a entrar en esto, pero hay como, si quieren, ahí pueden mirar el apunte que dejé en el Canvas. Hay un apunte con muchos detalles sobre la forma de Jordan y en particular explica cómo encontrar el número de bloques de una dada forma, ¿ya? En la demostración del teorema de Jordan. Entonces ya, voy a como terminar acá. ¿ya? Entonces, y intente mirar esta guía que dejé ahí en Canvas y lo vamos a discutir la próxima semana.